Este tema es muy importante porque nos ayuda a entender cuán necesario es hablar lo necesario de cuidarnos. Vamos a hablar parte de adicciones también y también el tener cuidado en estas áreas para que así podamos diariamente o día a día ir viendo el respaldo de Dios a través de la palabra y que el Señor en su misericordia nos siga fortaleciendo. Cuando hablamos sobre alguna área de adicciones, es importante que aquí puede involucrar muchas cosas. Involucra un área sexual, involucra un área mentira, un área de que no estamos viviendo la palabra. Puede involucrarse muchas cosas, el cual es importante también ir entendiendo cuán necesario es también ir entregando estas cosas al Señor. Recuerde que hemos estado hablando los últimos tiempos, estos meses, sobre sanidad, liberación, la sanidad de las mentes, la memoria y por supuesto también ir entregándole las cargas al Señor. Todo lo que genere una adicción significa que una persona depende de alguna sustancia ilícita o también de alguna sustancia el cual puede generarle un algo crónico o algo en que usted está constantemente cayendo en algún área. Eso también se vuelve una adicción y se vuelve un cautiverio. Ahí hay que tener también cuidado de los cautiverios y cuidado de las cosas que también se puedan caer. En Mateo capítulo 6, verso 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Este texto involucra muchas cosas, no solamente en áreas de dinero, sino todo, porque no podemos amar al mundo y amar a Dios. No podemos ser luz cuando vamos a la iglesia y después nos comportamos como mundanos en las tinieblas. No podemos tener dos señores, o es Cristo o es Satanás, o es la luz o es la tiniebla. No podemos tener dos señores. Y cuando hablo de señores, es una deidad, es un área que se está luchando, porque todo se vuelve un señor. El enemigo a través de espíritus genéricos también se vuelven señores. La versión TSJ dice: nadie puede servir a dos señores, pues a uno odiará y al otro amará, o a uno adherirá y al otro despreciará. No podéis servir al Dios Mamón. K2, nadie puede ser esclavo de dos amos, odiará al primero y amará al segundo, o despreciará al segundo y será fiel al primero. No puede ser esclavo de los dos, Yahweh y el dinero. Qué necesario e interesante entender cuán importante es poder sanarnos, liberarnos de algún espíritu, alguna adicción que pueda controlar a las personas. Bim nos dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o será adicto al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Y mire que ahí aparece la palabra adicto. La versión VM BIM claramente dice: no serás adicto. Y cuando hablamos de una adicción, volvemos al punto, no solamente puede ser en un área de pecados sexuales, en cualquier área. Hay personas que son adictas a mentir, que son adictas a murmurar, son adictas al chisme, son adictas a la división y se vuelven crónicos. Yo conozco personas que les gusta andar en divisiones, en pleitos, siempre andan metidos en problemas. Andan en pleitos, se meten en las cosas ajenas, andan con chisme, con murmuración. Le encanta eso, son adictos a eso. Eso es una adicción. Otros les gusta siempre mentir, siempre por la mentira por delante. Les encuentran que les sorprende, los pillan, como se dice en Chile, les pillan que están mintiendo y colocan una mentira sobre esa misma mentira. Entonces se vuelven personas adictivas a la mentira. Y todo lo que sea una adicción se va a volver algo en que eso puede jugar en contra de una persona. Adicto, del griego la palabra tazo, que significa inclinado o una obsesión.
Hay personas que tienen una obsesión a hacer algo. Se inclinan a hacer algo. Aunque muchas veces vemos a personas que dicen, no, si no lo voy a volver a hacer, pero vuelven nuevamente a lo mismo. Es porque ya se hizo un patrón cíclico y crónico, en que ese patrón vuelve nuevamente a ese estado. La persona puede decir, ya no más, pero cae el otro día. O porque están en la iglesia, Dios le habló y ahora sí sigo adelante. Llegan a la casa y se vuelven nuevamente al mismo cíclico, al mismo patrón. Eso significa que hay una adicción. Es como también una amargura. Cuando una persona tiene una amargura y viene y Dios le habla, esa persona dice, ya no quiero más esta amargura, te la entrego a ti, Señor, renuncio a la amargura, pero como no lo hizo de corazón o no se ministró, porque hay cosas que según lo que estemos lidiando tienen que ser ministrados. Entonces la persona nuevamente cae al otro día, a la semana, a los días, en el mismo estado de la amargura. Se vuelve una adicción, se vuelve una obsesión. Entonces, cuando hablamos de una obsesión o una adicción, es un patrón que se va haciendo constantemente cíclico, que se va haciendo constantemente crónico, que constantemente se está tomando un área para caer constantemente en un área de contaminación, en un área de no avance. Por eso es que es necesario creer al Señor que Él puede liberarnos. ¿Qué es una adicción de este siglo? Hay personas que caen en una anorexia, en una bulimia, en el tabaquismo, en el alcohol, en las drogas, juegos o apuestas, adictos al trabajo, pornografía, adictos al sexo, masturbación, internet y toda esa área. Lo voy a dejar nuevamente para que ahí queden estas importantes. Por eso es que es importante saber que todo lo que podamos tener de alguna área de contaminación o una adicción, que más en este siglo el enemigo coloca muchas áreas para que las personas caigan, es un hábito, tazo, es algo que las personas no pueden evitar caer en esto. Y muchas veces eso lo único que hace es contaminar nuestro espíritu, contaminan el ser tripartito y muchas veces caemos en esas áreas. Por eso es importante entregarle al Señor lo que se está viviendo, entregarle el área de adicción, entregarle al Señor lo que se está dando o lo que se está generando, porque el enemigo siempre va a tomar algún patrón de puerta de entrada, es lo que llamamos exousia, un derecho legal, un derecho que el enemigo, si logra encontrar un patrón en una persona, puertas abiertas, va a entrar con fuerza y ahí se vuelve una adicción. Todo a través de la palabra del Señor nos enseña lo que hoy podemos ver a través de esta palabra y qué es realmente una adicción. Adicción es un hábito, una afición desmedida. Es una dedicación a hacer lo incorrecto. Adicción es algo en que las personas están en una cautividad. No pueden avanzar, no pueden crecer porque algo los guía, los atormenta. Algo lo hace que vuelvan a caer una y otra vez porque están con una adicción. Y vuelvo al punto. Esto solamente es parte de algo, porque usted dirá, no, que yo no fumo, no pornografía, no hago de esto, no tengo droga, pero pueden ser cosas pequeñas que no nos demos cuenta. Es como cuando la persona no ora, esa es una adicción. Se le vuelve un hábito no orar. El que no ayuna, se le vuelve un hábito no ayunar, una adicción. El que nunca lee la palabra del Señor, se le vuelve un hábito, una adicción. En esas cosas también son adicciones. Entonces no tome solamente lo grave y aquí dice, bueno, el Señor no me está hablando aquí porque yo no estoy en droga, no en vicio, nada de eso, pero a lo mejor hay pequeñas cosas que sí caemos en alguna adicción. El mentir, el que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no y nosotros no nos comprometemos, no lo hacemos. Hay gente que se vuelve también en una adicción porque se compromete a hacer algo y eso acarrea también a la larga o a lo menos acarrea un problema también espiritual, porque no hay un avance, no hay
un crecimiento. Hay hábitos también psicológicos o fisiológicos en la persona, y eso depende de las sustancias que va practicando normales. Y eso el cuerpo lo va a tomar como un descontrol de ellas, porque el cuerpo no está acostumbrado a tener ninguna cosa fuera de lo que es lo normal. Pero cuando uno le da al cuerpo algo que el cuerpo al comienzo rechaza, inmediatamente después empieza a gustarle. Ahí comienza la dopamina en el placer y en el gusto, pero en áreas negativas, y a querer más de lo que ya se le dio. El cuerpo se acostumbra según lo que le demos. Somos lo que comemos, somos lo que nos alimentamos. Según lo que comamos espiritualmente, en eso va a ser nuestro comportamiento, y eso va a ser también lo que pensamos y lo que hacemos. ¿Cuán necesario es vivir entonces conforme a la voluntad de la palabra del Señor? Una adicción es un placer. ¿Y dónde se origina ese placer? En el cerebro. Ahí tenemos que ese placer se siente en varias regiones del cerebro. Entre ellas está en el núcleo de accumbens, que es la corteza orbitofrontal, el hipotálamo, la amígdala y las vías mesolímbicas. Todo en estas áreas, el enemigo va a tratar de entrar como puerta, como derecho legal. Va a tratar de entrar para dar ese placer. Y ahí se va a ir en diferentes áreas dentro del cerebro, porque se van a hacer hábitos, se van a hacer frecuentes, y el enemigo siempre su especialidad es hacernos caer en estas áreas. Principalmente ahí actúa la dopamina, que es el neurotransmisor de un mensaje químico que se produce en el cerebro, y es la responsable de la sensación del placer y la recompensa. Entonces, cuando es en algo negativo, la dopamina toma el placer y el gusto a eso. Si es algo negativo, la persona ahí actúa, la dopamina actúa para bien o para mal. Depende de que nosotros lo alimentemos. Porque puede ser un gusto comerse un helado, ir al cine, ir a caminar, ir a una montaña. Es un gusto, es un placer. Pero puede ser también algo negativo, un gusto, un placer a mentir, un gusto, un placer a pecar, un gusto, un placer en un vicio, un gusto, un placer en no leer la palabra, un gusto, un placer en no ayunar, no buscar de Dios. Eso se vuelve ánimo, se vuelve rutina, se vuelve el hábito. Y ese hábito a veces permite en que no podamos avanzar. Tenemos la corteza prefrontal, que la corteza prefrontal es la zona de más anterior del lóbulo frontal del cerebro, y ahí es la responsable de las funciones de alto nivel, como la toma de decisiones, la planificación, la resolución o solución de problemas. Actúa también la memoria, el control de las emociones. Entonces es muy necesario que la corteza prefrontal la llevemos sujeta también a obediencia a Cristo, la llevemos en sujeción para que el enemigo no trabaje en estas vías, no trabaje en estas áreas, porque como es muy astuto, siempre va a tratar en lo posible de entrar y colocarnos los cautiverios en la mente y en la manera en que el enemigo va a tratar de poder entrar en algún área de contaminación. Es necesario entonces que cada día podamos vivir conforme a su gracia y conforme a su misericordia. En 1 Timoteo 4:1 dice, pero en este tiempo claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Otra palabra dice en la versión BLA, muchos seguirán a espíritus seductores. Ahí volvemos nuevamente a lo que estamos hablando. Y esto es en este tiempo. En los postreros tiempos, estamos viviendo la postremería. En este tiempo vendrán espíritus engañadores y doctrina de demonios. Y esta versión dice, vendrán espíritus seductores y doctrina diabólica. La versión NT Navarra dice, prestarán atención a espíritus seductores y enseñanzas diabólicas. Esto es una adicción.
espíritus que entran, doctrinas de demonio, y estos espíritus que vienen son seductores. No solamente al ámbito de un pecado conocido, aquí estoy profundizando ambas, sino también en cosas tan pequeñas como no orar, como no ayunar. La gente lo hace hábito, lo hace crónico, lo hace cíclico, y eso se vuelve también una adicción o una seducción que hace el enemigo. Cuando hablamos entonces de este tema de la seducción de espíritus, es importante entender que todo lo que se genera en el mundo real o el mundo espiritual, es necesario saber que el enemigo siempre va a tratar de colocar una contaminación al mundo real, al mundo espiritual. Va a colocar algún espíritu, una seducción para que podamos colocar la atención, y ahí dice prestar atención. Entonces es importante tener cuidado de no prestar atención a todo esto. Cuando le prestamos atención, el enemigo empieza a tomar el control. Entonces, estos espíritus que por lo general aquí trabajan las huestes, que son demonios, espíritus inmundos, que tratan de entrar en una persona, seducir, engañar en el poder de la mente. Cuando hablamos entonces de la pornografía, vemos al lado izquierdo un cerebro saludable, que es un cerebro saludable que no tiene problemas en esa área. Pero vemos al lado derecho, según la pantalla, un cerebro que está afectado por esta adicción. Significa que es muy diferente. Es como que tuviera muchos cráteres en el cerebro, que más que eso, lo importante es todo lo que genera. Vemos al lado derecho como mucho agujero en el cerebro, pero no es solamente que sean agujeros, sino que hay menos actividad sanguínea ahí en ese lugar. Como hay menos actividad sanguínea en esos lugares del cerebro, es porque está una adicción. Cuando hay un cerebro sano, todo lo que es el sistema sanguíneo funciona bien, no hay problema, pero cuando no, se vuelven como esos cráteres dentro del cerebro, porque el cerebro no está rindiendo como tendría que hacerlo. Y al final, muchos caen en esa adicción. No pueden avanzar, o el joven, o un niño, o un adulto también, que se vuelven personas que están atados y se vuelven a una adicción, a un área de pecados o a algún área de cualquiera sea la adicción que pueda tener una persona. Si hay pornografía, hay una imaginación, y ahí de la imaginación viene la palabra dopamina. Entonces es importante cuidarse de cualquiera sea la adicción. Recuerde que no solamente tiene que ver con un pecado que nos podemos escandalizar, un pecado grave, sino que todo lo que uno lo vuelve una adicción es crónico, es cíclico, y eso lo hace dependiente de algo. Y algo tan sensible que la persona es como la persona que no le gusta orar. Esa persona que no le gusta orar se volvió un adicto. Tiene una adicción a no orar. Le cuesta. Significa que puede ser también lo contrario, tener una buena dopamina de que le guste el placer, porque la dopamina tiene que ver con el placer. Entonces la dopamina puede ser un placer en lo positivo y en lo negativo. Si nos gusta orar, dopamina, que le gusta clamar, orar, adorar, bendecir, salir, ese dopamina, ese es un neurotransmisor. El comer un helado, ir a un cine, caminar, ir a una montaña, ese es dopamina, que nos gusta lo que hacemos, un placer, nos sentimos bien haciéndolo eso. Pero también existe la parte de la dopamina en la parte negativa. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, en que todo designio de los pensamientos, mire qué interesante, de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Ellos pensaban en lo malo. La versión K2 dice: Yahweh vio que la gente era demasiado perversa en todas las imaginaciones. Entonces estas personas se levantaban pecando, buscaban pecar en su mente. Ya ellos tenían como memoria el pecado.
La palabra imágenes, recuerde, imaginación es una imagen, y de ahí viene la palabra dopaje. Dopaje de las imágenes, y de ahí viene la palabra dopamina. Dopamina es dopaje, imágenes que permite en la mente especular, soñar, fantasear. Así trabaja el enemigo en alguna adicción. Hoy estamos viendo el tema, las adicciones. Cómo el enemigo es tan astuto, sagaz de poder entrar en cualquier adicción. Otros pueden tener también una adicción de siempre sentirse víctima. Es una adicción. Y siempre se andan victimizando. Siempre se sienten víctimas. Y quieren que hacerse víctimas ante los demás, aún para hacerse sentir bien ellos. Porque ellos se sienten bien cuando siempre se andan victimizándose a los demás. Esto es importante porque nos ayuda mucho a tener cuidado de estos tipos de situaciones. Recuerde que el espíritu de seducción usa la dopamina. La dopamina no es la mala, no es el problema. La dopamina Dios la hizo en el cuerpo. Pero cuando entra un espíritu, seduce la dopamina y lo lleva a los niveles bajos de la emoción. Y eso convirtiéndola en imágenes adictivas y a la vez también de fantasía, de entrar por la retina de los ojos. Y esa retina de lo que ve se convierte en imágenes, que son señales eléctricas que envía al cerebro y el cerebro interpreta algo. ¿Cuán importante entonces saber qué vemos? Según lo que veamos o según lo que hagamos, eso puede ser también cíclico y crónico o puede ser positivo también según lo que nosotros estemos visualizando. Es como en esta área, lo que está viendo en nuestra imagen, así es el cerebro. La vista nos engaña. Pareciera que si nosotros vemos la imagen, pareciera que como estuviera en movimiento, pero no lo es. Es porque el ojo entró a través del iris del ojo y no hizo creer algo que realmente no es. El enemigo actúa de esa manera. El cerebro humano procesa las imágenes con 15 segundos de retraso. Es interesante eso. No es que inmediatamente el cerebro reciba eso, sino que lo procesa 15 segundos después. Después que usted vio algo, el cerebro después de 15 segundos, inmediatamente ahí supo o sabe lo que está sucediendo. Un grupo de científicos de la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos, quienes encontraron en el cerebro que procesa alrededor de las imágenes con 15 segundos de retraso frente a lo que pasa en la realidad. Aquí vemos claramente en lo que esta universidad menciona, y después de uno ver algo, una imagen, 15 segundos después el cerebro dice, esto es algo. Pero nosotros como eso lo vemos tan como rápido, no alcanzamos a asimilizar algo o similar a algo, porque esto es tan rápido, son de milisegundos de rapidez, y así el cerebro muchas veces lo que nosotros vemos inmediatamente el cerebro lo va a interpretar con algo negativo o lo va a hacer también una imagen. Por eso que depende de lo que veas, se afectará a tu cerebro. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos visualizando? O sea, la idea es no caer en alguna adicción. Adicción es estar constantemente haciendo algo en que a lo mejor podríamos hacer otra cosa. Esa es una adicción compulsiva, una adicción negativa. Hay cosas que son positivas, esas son buenas porque te ayudan al cuerpo, te ayudan a que te desarrolle, como el que le gusta leer la palabra. Esas son adicciones buenas, son positivas, porque tú dependes de la palabra, tú dependes de orar, dependes del ayuno, te gusta investigar, te gusta aprender. Esas son cosas positivas. Son adicción, es en áreas positivas. Pero depende también de lo que vemos. Recuerde que con tanta dopamina dirigida por las grandes autopistas del placer sexual, casi no queda dopamina que vaya por las pequeñas carreteras. Así es más o menos un mundo. Y el enemigo atrapa. No solamente se trata de que la persona caiga en un área, y principalmente siempre lo va a hacer en la niñez o en la juventud. Cuando hubo un caso de algún problema de
sexual, de pornografía, siempre el enemigo entra en la niñez, en la juventud. El adulto ya es porque ya eso le quedó grabado. Muy difícil que en el adulto le entre la pornografía. Entra primeramente porque algo pasó en la niñez, algo pasó en la juventud, y ahí quedan tan marcados que se le hizo algo cíclico, crónico, se le hizo una adicción, y muchos adultos llegan a placeres ya degenerados en la adultez. Pero todo comienza. El diccionario de inglés Oxford dice que la fantasía es una representación mental de cosas no presentes. ¿Por qué dice de no presente? Porque no están sucediendo ahí. Pero se vuelve una adicción. Hay personas que están en los dos celulares. Imagínense ahí la persona hasta hora de la tarde, una con un celular y la con otro. Personas que tienen 2 a 3 celulares. Y están pendientes de uno, están pendientes de otro. Que dice la red social acá, que dice el otro. Y al final no llevan una vida sana. Porque dependen de algo. Se les vuelve adicción, se les vuelve hábito. Es como cuando uno está todo el día en el TikTok, o está todo el día en YouTube, todo el día eso se vuelve también una adicción. Hay un tiempo que usted puede hacerlo, no hay problema. Pero cuando es todo el día, ahí creo que se genera una adicción y no le da tiempo de estudiar, no le da tiempo de orar, no le da tiempo a la palabra, y son cosas repetitivas. El diccionario Herencia de América dice que la fantasía es una imaginación de imágenes mentales. Claro, porque de lo que vemos se hacen fantasías, y de las fantasías se hacen imágenes. Y como decía el diccionario Oxford, una representación mental de cosas no presentes, porque no está sucediendo en el presente, pero la mente lo crea y lo hace como si fuera real. Por eso se vuelven ahí las adicciones mentales. Cuando la persona tiene un área negativa, es una imagen negativa, esa se puede materializar, porque lo empieza a llamar. Ahí aplica también llamar las cosas que no son como si fuese, pero también se pueden llamar a espíritus. ¿Qué le pasó? Recuerde a Job: lo que yo temía me ha acontecido, porque él tenía miedo. Se pueden llamar a espíritus. Entonces, cuando uno tiene una mente negativa, comienza a llamar a alguna entidad, a algún espíritu, y eso le produce una contaminación. Recuerde que el cerebro ve algo, es como si estuviera en una pantalla. Y cuando lo ve en una pantalla, el cerebro lo asimila y a veces no alcanza a entender lo que se está viviendo. Y al no tratar de entender el cerebro, lo va a hacer ver que está ahí presente. Así actúa el cerebro. El cerebro realmente no sabe lo que está sucediendo. El cerebro empieza a asimilar algo. Y como empieza a asimilar algo, después lo hace como pareciera que fuera presente. Lo hace como, pero no en lo real, sino en el cerebro, en la mente, con imágenes, con pensamientos, con adicciones, con cosas negativas, con ideas. Todo eso lo hace como presente, pero no está sucediendo. Lo hace irreal. Eso es una adicción de pensamientos en lo que es el área negativa. Hay Efesios 5:3, pero huya de estas áreas, o los pecados sexuales, y tratar de que el Señor se pueda glorificar. Cuán importante es seguir entendiendo de que siempre el enemigo usará algún área de contaminación. Usará un área en que el enemigo va a tratar de entrar, un área en que el enemigo va a tratar en lo posible de poder contaminar a una persona. Pero qué importante es poder saber de que al nosotros estar confiando en el Señor, podemos saber cuán importante es cuidarnos. Y esto nos ayuda mucho a entender estas áreas, porque la pornografía es como una imagen que queda impresa en el cerebro. Así hace el enemigo. Lo deja impreso en el cerebro. Por eso es que muchas personas dependen de estas áreas. ¿Por qué depende? Porque se le hace crónico, porque se le hace cíclico. Aunque se me quedó pegada un poco la pantalla, todavía me queda un poco, pero vamos a avanzar así. El cerebro entonces siempre repite la imagen, sin importar el lugar o la persona que se encuentre, siempre va a repetir algo. Aunque la persona no vea una imagen en pornografía, el cerebro lo va a recordar. ¿Por qué?
porque se hizo algo que está impreso, es una cadena. El cerebro va a tratar en lo posible de que eso que está en la memoria lo va a hacer. Por eso es que es importante con esto, porque aunque usted pueda estar en cualquier lugar, si tiene un problema de alguna adicción, cualquier sea, el cerebro ya lo tiene impreso y se lo va a recordar para poder usted hacerlo. Entonces, cuán necesario es que el cerebro hace y lo deja grabado. Es como una imagen, es como una cámara. Y en esa cámara, todo lo que se muestra va a quedar grabado ahí. Y todo lo que se muestra, si es negativo, el cerebro lo va a tomar entonces como un cerebro de una adicción, una pornografía, y después lo va a replicar a algo negativo. Y ahí se vuelve en una cautividad de algo. El cerebro ve algo, es como la cámara, lo que estamos viendo, toma la imagen, y si es negativo, el cerebro queda cautivo, en una cautividad, y luego lo va a reflejar en el cautiverio de alguna adicción o pornografía. La pornografía entonces va evolucionando hasta crear una resistencia que le exige más y más dosis. Es una persona que debido durante mucho tiempo crea una resistencia. Ya no es fácil, es como la persona que se emborracha o no. Cuando una persona se emborracha no lo hace con 3 o 4 copas, porque está recién comenzando. Pero ya cuando adquiere un alcoholismo, ya esa persona 3 o 4 copas no le hacen nada. Ya ahora es una botella. ¿Por qué? Porque se vuelve una adicción. Bebe y bebe y siente la persona como que no le hace efecto. Esa es una adicción. En cualquier área, positiva, negativa, la persona cree que ya no le está haciendo efecto. Pero el cuerpo después pasa la cuenta. Por eso de ahí se vuelven personas que ya después de beber tanto, traen problemas pulmonares, traen problemas a los pulmones, al corazón, traen problemas también en cirrosis, porque están haciendo tantas cosas que ya el cuerpo le va pidiendo y al final se vuelven en una adicción descontrolada. Esta resistencia lo que hace, todo lo que hace es que crea. ¿Qué crea entonces una resistencia? El enemigo hace crear una resistencia en la pornografía, en pornografía homosexual, en pornografía infantil, una resistencia en lesbianismo, en violaciones, en pornografía aún con animales. Todo hace crear una resistencia. Una resistencia de que pasa a ser contaminado por estos espíritus. Yo creo que una resistencia es importante tener cuidado de esto. Ahora, ¿cómo creó esa resistencia que quiere más? Y puede estar casado, pero se puede prostituir. Y ahí le pedirá más cosas pervertidas, porque está acostumbrado, el cerebro le va a ir pidiendo más. Así trabaja el cerebro. Y estas son las batallas en el interior. Soltar estas batallas. ¿Quiénes están detrás entonces de la pornografía en áreas sexuales? Aquí tenemos a una de las entidades que lo vimos también en la clase de la Escuela de Liberación que hacemos los sábados. Ahí está Amodeo, y también puede estar Lilith en sucubo y incubo, que son 2 grados de potestades. Ni siquiera son demonios ellos, son grados de potestades. Ellos son los que trabajan en estas áreas, cualquiera sea una adicción en lo que es sexual. Qué importante es cuidarnos y pedirle al Señor de que si hay un área de contaminación, entregarle al Señor, porque el enemigo toma espíritu. Y muchas veces estos espíritus en las personas van creciendo, van avanzando. Esto no es que el enemigo va a decir ya no más. No, todos estos espíritus, la función del enemigo es que se vaya aumentando y las personas queden atrapadas en estas adicciones. En estas adicciones que muchas veces lo llevan a una contaminación. Adicciones que lo llevan a poder estar constantemente en algo.
Y vuelvo nuevamente a lo importante de este tema, que no solamente puede ser una adicción en algo como lo que hemos visto hoy, puede ser cualquier adicción. Todo lo que se tiene que hacer bien y no se hace se vuelve crónico, se vuelve cíclico. Una simple mentira, un chisme, una murmuración, el que a usted no le guste orar, se vuelve una adicción. Porque hay gente que no le gusta orar. Otros se aburren orando. Otros en la palabra no les gusta la palabra y se van para afuera y empiezan a buscar hacer otras cosas, están pendientes del celular dentro de la iglesia, es porque se vuelve una adicción. Hay gente que no le gusta cantar, que cantan mucho, que adoran tanto, mucho, es lo que están haciendo, se vuelve una adicción. O sea, podemos tener algo positivo y algo negativo, y ahí actúa la dopamina, lo que hemos hablado. La dopamina, recuerde que da el placer. La dopamina da el placer a algo, pero puede ser un placer negativo, porque la adicción en algo, a las drogas, es un placer. La gente cree que le da placer y es algo momentáneo, pero también la dopamina puede ser un placer a orar, a leer la palabra, a buscar de Dios. Eso también actúa la dopamina. Hoy en este tema sobre adicción, pornografía, nos ayuda mucho a entender, a tener una mente un poco más amplia de cuán necesario entonces cuidar nuestra mente. El domingo vamos a hablar un tema también muy importante de lo que es metanoia. Metanoia, que es el cambio de mentalidad que nosotros tenemos que hacer, y vamos a hablar mucho de este tema en uno de los últimos libros que hice hoy. Ya lo terminé y lo vamos a hablar el día domingo para que usted esté atento a todo eso, del cuidado que tenemos que tener de las mentes y cómo actúa el enemigo. Cuán necesario entonces es poder sanarse, cuán necesario es poder quitar algunos espíritus que puedan estar en las personas, que se vuelven crónicos, que se vuelven a adicción. Eso tenemos que quitarlo. Es como la persona cuando lo que no se hace y se vuelve crónico, ahí hay que tener cuidado. Es como cuando una persona dice, mañana te voy a ir a visitar, y ya llevamos un año que no te visita. Ese se vuelve una adicción. Ahí donde aplica que tú sí sea sí, tú no sea no, porque se vuelve hábito. Pastor, hoy voy a ofrendar. Y no llegó la ofrenda. Y ya vamos a entrar al 2026 y lo prometió el 2025. Se fija, todo lo que prometemos y no lo hagamos se vuelve una adicción. O una mentira. Hay personas que les gusta mentir constantemente, siempre. O el chisme. Siempre andan en un área negativa. Todo lo que se vuelve negativo se volverá crónico, se volverá cíclico, y al final el único que se perjudica somos nosotros mismos, porque nosotros nos dañamos, y principalmente cuando predicamos y no lo hacemos, nos acarreamos una doble maldición. Por eso es que es importante eso, lo he enseñado acá. Si no predicamos algo y lo enseñamos, no lo hagamos. Lea otro tema, haga otro tema, otra enseñanza, porque usted se acarrea una condenación al no hacerlo. Qué importante es esto, y que nos ayuda mucho el Señor a entender la necesidad de siempre pedirle al Señor la fortaleza, principalmente en la mente.